ya da algunas muestras de lo que pueden ser algunas conclusiones sobre este tema. Me parece importante rescatar el tema de que ya hay una transformación en México, esto es indudable. También que podemos con todo orgullo señalar que hay una ampliación de derechos y un mayor acceso a la justicia en nuestro país. También que podríamos llegar con Naciones Unidas a replantear aquellos temas que en su momento, en las recomendaciones anteriores, el Estado mexicano decidió no aceptar, gracias a la evolución que ha habido a nivel nacional de estos aspectos. El tema final, que se refirió sobre la implementación, es fundamental, abordando las 5 precondiciones que señaló, y también por el nuevo papel o el papel reforzado de la Secretaría de Gobernación de varias áreas sobre las que podemos también tener un intercambio de opiniones un poco más tarde. Le daría ahora la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, y haré una breve presentación con su semblanza. Es la senadora licenciada en teatro por la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Ha sido 2 veces diputada federal en las legislaturas 59 y 57. Ha trabajado también como consultora del Fondo de la ONU para la Infancia de la UNICEF y fue asesora de la Delegación Gubernamental de México en la sesión especial que dedicó la Asamblea General de la ONU a favor de la infancia. Actualmente, como todos ustedes saben, la senadora de la Peña preside la Comisión de Derechos Humanos y es secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género, de la Comisión contra la Trata de Personas y de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, así como del Comité de Garantías de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República. Senadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la gentil invitación a participar en esta mesa y por supuesto con el acompañamiento del maestro Alejandro Alday de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la conferencia resumida del doctor maestro Ricardo Sepúlveda de la Secretaría de Gobernación y el acompañamiento de la maestra Jimena Medellín del CIDE, que complementamos esta mesa, que es muy importante configurarla en el marco de la próxima conmemoración, el segundo aniversario de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma de estos 11 artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, que sin duda pues ponen al país en una situación totalmente distinta. Y en ese aspecto yo quisiera retomar mi intervención a partir de uno de los 5 procesos, el 5.º proceso que mencionó el doctor Sepúlveda, que refiere en su intervención. Él mencionaba la 5ª, que esta reforma debe ser la base de una política de Estado, mencionaba. Yo creo que el reto más importante que tenemos en el país es hacer un enfoque de integralidad de la reforma en materia penal y la reforma en materia de derechos humanos. Yo creo que no nos vamos a equivocar si decimos que si la reforma en materia penal es después de la reforma en materia de derechos humanos, el contexto sería totalmente otro. Muchos de los preceptos que están ahí seguramente se hubieran reafirmado en un contexto, insisto, desde este enfoque de derechos humanos, y por supuesto algunos preceptos que están incluidos en la Constitución, como el que se inscribe en el artículo 16 constitucional, simplemente no existirían. Entro en materia, el arraigo. No es posible, si no todo lo demás es rollo, con todo respeto. Ya sé que aquí ha habido una intervención muy protocolaria, diplomática, de que pongamos por encima nuestras diferencias, pero yo creo que no ayudamos a la reflexión si no hablamos de las cosas importantes que hemos logrado, que las voy a mencionar, porque además son reflejo de una gran conjunción de voluntades
de trabajo en conferencia donde estuvimos organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, senadoras como Arely, que estuvo al pie del cañón. Arely Gómez, yo la quiero reconocer acá como una de las senadoras más trabajadoras y más involucradas, que debe estar en la Comisión de Derechos Humanos, siempre se lo he dicho, pero aún así están en justicia, hacemos grandes alianzas y tenemos una agenda muy suave. Pero, por ejemplo, la Ley General de Víctimas, ella tuvo una participación preponderante, no solamente en la promulgación, sino sobre todo en las reformas que hacen plausible la ley. Y eso es muy importante decirlo. ¿Qué hubo detrás de estas reformas? Hubo una gran voluntad política, la conciliación de intereses de todo tipo para poner un interés superior, que era hacer una ley que pudiera ser la respuesta a esta exigencia de cientos de miles, de decenas de miles de familiares que hay a lo largo y a lo ancho del país, de algunas pocas víctimas sobrevivientes que están pugnando por una ley de reparación del daño. Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que se puede hacer, pero hay otras cosas que sí tenemos que señalarlas, porque si no, entonces parece que estamos hablando solamente por utilizar el sistema oral, pero a la hora del raciocinio y de la concreción de la política, entonces tenemos ahí un vacío que yo creo que sí tenemos que resolver. Arraigo. Uno de los problemas que efectivamente han quedado encorchetados en el informe A México al MEPU es precisamente el arraigo. Y es incongruente con la reforma en materia de derechos humanos. Y si no hay una voluntad política de quienes gobiernan, de quienes están en esa materia, de quienes influyen en los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, no vamos a poder, y por supuesto en el resto del Congreso Permanente no vamos a tener condiciones de su derogación. Esta reforma LIFE, cuya minuta tenemos en la Cámara de Senadores, que vino de la Cámara de Diputados, simplemente es una apariencia, es una cortina de humo que no resuelve el asunto. Hay que ir a derogarlo, hay que ir a trabajar en el Código de Procedimientos Únicos, hay que ir a trabajar en cómo tenemos que avanzar en el país, en el diseño, implementación, actualización, yo diría formación de las policías ministeriales en política criminalística. Somos de veras ese cómo, estamos en pañales en ese sentido, somos un país que está incluido dentro de los 20 países económicamente más poderosos del mundo, pero resulta que en esta materia estamos abajo de los 100 países. Y miren, que es algo que tenemos que resolver. El otro tema, justicia militar. Ya tenemos una reforma, ya estamos trabajando en su dictamen y espero que tengamos las voluntades políticas, insisto, de las y los legisladores, de todos los grupos parlamentarios para reformar el Código de Justicia Militar, ser congruentes con lo que ha planteado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que es un pendiente que no podemos darle vuelta. El otro asunto también encorchetado, que me parece que no hay manera de que sigamos deteniéndolo, es relacionado con la definición de lo que es la figura de la delincuencia organizada. Efectivamente es otro problema que tenemos que ponernos a trabajar, sobre todo a partir de que hagamos una revisión y tengamos, casi como si fuéramos una comisión de la verdad, demostrar el desastre que tenemos en el país. Yo no pongo ahora quién o quiénes son los responsables. Yo creo que todos, de alguna medida, unos más y otros menos, somos responsables del desastre del sexenio pasado. Y yo creo que eso tenemos que tomarlo en serio en la mesa de discusión para cuantificar con toda puntualidad, en caso, por ejemplo, en materia de desapariciones forzadas o involuntarias, cuántos son unas y cuántas son las otras. ¿Quiénes son? ¿Dónde están los responsables? ¿Cuántas son efectivamente del ámbito del fuero común y cuántos son del ámbito federal? Y entonces dar una respuesta como Estado. Insisto, por eso tomo
el proceso donde nos dejó sin desperdicio la intervención de Ricardo. Es decir, dar una respuesta de Estado, porque si no, entonces no vamos a tener condiciones de garantizar cada uno de los preceptos que derivan de esta gran reforma en materia de derechos humanos. Ahora bien, yo quiero destacar de manera muy importante que se está trabajando en la ley sobre, por ejemplo, que también deriva la reforma en materia de derechos humanos, en la ley sobre reclusorios. Estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar en la materia de desapariciones forzadas, involuntarias también. Estamos a punto de que la Cámara de Diputados apruebe una minuta que le enviamos del Senado de la República en materia de revisión a la ley federal para prevenir y sancionar la tortura, que ahora se va a llamar Ley Federal para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, que tuvo una participación preponderante a pesar de que ya era una minuta que llegaba para aceptar las reformas de la colegisladora o no, porque el Senado de la República fue Cámara de Origen en la legislatura pasada, pero aún con estos vericuetos del proceso legislativo, en esta legislatura tuvimos condiciones de hacer un trabajo de conferencia con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que nos permitiera a la minuta que había realizado hacerle algunas adecuaciones que eran imprescindibles, que además eran propuestas, era una inquietud permanentemente reiterada de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para que esta ley efectivamente estuviera acorde a lo que se le ha responsabilizado a México y por supuesto con una participación preponderante, lo tengo que decir, del maestro Santiago Corcuera, que sin su expertise docta, puntual, no hubiéramos podido lograr estas reformas que ahora ya tiene la Cámara de Diputados y que nos van a poner en el marco jurídico de nuestro país una ley federal que efectivamente va a cumplimentar las recomendaciones que a México se le han hecho, pero sobre todo nuestra obligación como Estado para la sociedad mexicana. Es verdad que tenemos que trabajar en una ley, yo he discutido mucho eso, una ley reglamentaria del primero constitucional, que pueda dotar directrices. Yo invito a quienes estamos aquí en esta mesa, en directrices para poder comprender mejor qué significa el principio pro persona, qué significa el bloque de constitucionalidad, cómo tienen que aplicar las autoridades, tanto de procuración de justicia como de impartición de justicia, todo el Poder Judicial, y cómo tienen que tomarse en consideración también en las políticas y en las acciones gubernamentales que efectivamente nos lleven a trabajar. Yo no digo que no lo hagamos gradualmente, pero empecémoslo a trabajar para que podamos implementar todos estos principios en el reconocimiento de que las personas, por solo hecho de nacer, tienen todos sus derechos, son reconocidos como derechos humanos. Y entonces esta gama de derechos que están integrados en los tratados internacionales, desde los dos pactos sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales, sobre los tratados, por ejemplo, la CEDAW, la Convención sobre Derechos de la Niñez, las convenciones en materia de desapariciones forzadas, de tortura, etcétera, de derechos de los pueblos indígenas y por supuesto también de personas afrodescendientes. Es decir, tenemos que configurar un Estado totalmente distinto, porque, insisto, la situación en la que nos encontramos hoy en el país nos demandan a quienes estamos en las posiciones de poder aportar todo lo que tenemos que hacer, pero además hacerlo de manera corresponsable, interdependiente, en concordancia, insisto, de las voluntades que nos permitan efectivamente dar una respuesta para lograr un verdadero desarrollo humano en el país. Bueno, yo creo que la nueva ley de amparo efectivamente resuelve muchas de las cuestiones. A lo mejor tendríamos que buscar alguna afinadita que permita resolver 2 o 3 partes de la propia ley de amparo, Ricardo, y compañera maestra del CIDE, para que efectivamente, pero yo creo que eso nos podemos poner de acuerdo, ya sea una reforma algo similar como hicimos con la Ley General de Víctimas, que rápido se implemente. Existen otras leyes muy importantes que tenemos que reformar, y reformar algunas de manera estructural. La Ley General de Víctimas, por ejemplo,
Es una ley que no sirve, que desorienta. Todavía hay gente que está en los estados promoviendo que hagan sus leyes estatales y que hagan reformas a los códigos penales, cuando siendo legisladoras en la legislatura anterior, pues dan simplemente la imagen de que con esa desorientación no conocen lo que aprobaron. Esta es una ley federal. Ningún congreso local tiene que legislar en esta materia, al contrario, tienen que lograr todas sus leyes en la materia donde los estados existen y por supuesto en las materias que están en el Código Penal. Por eso la ley es muy importante y estamos trabajando ya de manera también coordinada en un trabajo en conferencia para que esta ley rápido sea reformada y pueda ser plausible, nos urge, pueda ser una ley que además invoque la Ley General de Víctimas, por cierto, ¿no? Yo creo que es necesario seguir trabajando en la ley, es una de las materias importantes que están en el MEPU, que a México le han estado exigiendo, que es trabajar en la implementación de lo que significa el interés superior de la niñez. Ya inscrito en el 4º Constitucional, inscrito también en el 73 Constitucional, y por lo tanto tenemos que legislar en la materia. Una ley general que constituya un gran sistema de protección, de garantía, de implementación, de ejercicio pleno de todos los derechos de promoción, participación, provisión, prevención, de protección de niñas, niños y adolescentes. Y en ese tema quiero hablar también de una urgente implementación de una ley federal de justicia para adolescentes infractores. No es posible que esta ley que está en minuta en la Cámara de Senadores la podamos aprobar, porque es inconstitucional, violenta el 18 constitucional. Tenemos que hacer una nueva ley que además esté configurada en el sistema acusatorio que se está trabajando ahora, porque además quiero decir, la primera ley en el país que implementa, que se funda en el sistema oral del debido proceso legal acusatorio garantista es la de justicia para adolescentes infractores, que aprobamos en el 2005 y que está escrita en el 18 constitucional. Por lo tanto, tenemos que hacer una ley que además tome en consideración de un sistema de prevención social del delito, de la implementación de las medidas para adolescentes que no van privados de su libertad, para quienes tienen que recibir un tratamiento en externamiento, para que la asistencia social efectivamente asuma lo que le corresponde y, por supuesto, tengamos posibilidades reales de medir que haya una reinserción social de adolescentes que han cometido alguna infracción a leyes penales. Hay una serie de temas importantes. No quiero dejar de hablar rápidamente de que nos pusimos de acuerdo en la reforma a 4 ordenamientos en materia de protección a periodistas. Ahí estuvo también participando muy preponderantemente junto con Roberto Gil para que pudiéramos lograr, y luego la inclusión después de la senadora también Cristina Díaz, para que pudiéramos concretar estas reformas, estos 4 ordenamientos que otorgan facultades al Ministerio Público Federal para traer los casos de agresiones a periodistas que están en el fuero común y que no están siendo atendidos por X o Z razón. Es decir, el catálogo está en el Código de Procedimientos, que me parecen que ya mandatan a que haya una unidad especializada de manera distinta a la que ahora existe, mucho más fortalecida, para que el Poder Judicial efectivamente pueda traer estos casos. Necesitamos en ese sentido, acorde a la ley en la materia, la Ley General de Protección a Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas, tomar previsiones para mejorar el mecanismo que está en las instituciones, porque tiene algunos vericuetos que no la hacen eficiente. Y yo creo que este mecanismo tiene que remodelarse de tal forma que si es necesario que hagamos alguna ecuación a la ley, lo hagamos, para que no violentemos y pongamos un reglamento por encima de la ley, porque necesitamos tener buenos ejemplos.
buenos ejemplos de lo que tiene que hacer el ámbito ejecutivo para que estos mecanismos efectivamente sean eficientes y cumplan con su objeto. Y en ese sentido es muy importante, por ejemplo, también modificar, en eso también estamos trabajando, la figura del mecanismo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, que se deriva de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y claro, que sea eficiente, que sea eficaz y que logre, insisto, como una respuesta de Estado, implementar políticas estructurales para tener otro país totalmente distinto. Termino solamente enunciando dos cosas. Hay tratados que necesitamos ratificar. El protocolo facultativo del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El tercer protocolo de la Convención sobre Derechos de la Niñez. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el primero, el 138, ya en esta semana se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Ya México tiene que subir un año más el acceso de adolescentes al trabajo, de 14 a 15 años. El convenio 153, el convenio 156 y 153, 183 y por supuesto el 189. Yo creo que son necesarios que se aprueben. Y termino sin dejar de mencionar que la perspectiva de género busca como objetivo final la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Eso es la perspectiva de género, no la equidad. Hace ya mucho tiempo el comité de la CEDAW le pidió a México que cambiase su concepto de equidad para la construcción de un nuevo paradigma que es la igualdad sustantiva y efectiva. Ya no es la equidad, es la igualdad sustantiva y efectiva. De tal forma que tenemos que trabajar estructuralmente. Hoy estamos hablando de la mitad de la población de este país, los derechos humanos de la mitad de la población de este país, y por tanto esa es una reforma pendiente. Incluir estructuralmente el principio de la igualdad sustantiva y efectiva para que trascienda todos los ámbitos públicos y privados del país, en todas las esferas públicas y privadas del país, para que efectivamente, gradualmente, vayamos trabajando en la implementación de su mecanismo, que es la paridad, el reconocimiento de hombres y mujeres como pares. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la senadora de la Peña por estas reflexiones tan interesantes sobre el trabajo legislativo para blindar, fortalecer todas estas áreas en los derechos humanos en nuestro país. Sin lugar a dudas, todo esto es posible, tendrá que ser hecho pues, a partir de las transformaciones a las que ya se refería Ricardo Sepúlveda. Desde luego que ella aborda temas que son de la mayor relevancia y con los cuales, por lo menos desde el ámbito de la Cancillería, nos enfrentamos todos los días a nivel internacional, como justicia militar, el arraigo, el tema de la ley de víctimas, etcétera. Son tareas pendientes, pero repito, las podemos enfrentar desde una posición mucho mejor a partir de las transformaciones con las que ya cuenta nuestro país. Paso ahora la palabra a la maestra Jimena María Medellín. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y es maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Notre Dame, así como doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Todavía no es doctora en Derecho, pero el proceso, bueno, postulante. Ha sido investigadora asociada del Centro de Derechos Civiles y Humanos de la Universidad de Notre Dame, investigadora a tiempo completo del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México. También ha sido colaboradora como experta nacional en la actualización del estudio de Derecho Consuetudinario Humanitario que desarrolla el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ella se especializa en sus labores en temas de Derecho Internacional Humanitario, Justicia Penal Internacional y mecanismos nacionales e internacionales de protección a la persona. Entre sus publicaciones se encuentra el Digesto de Jurisprudencia Latinoamericana sobre crímenes de derecho internacional, el Manual Básico sobre la Corte Penal Internacional, así como la compilación de instrumentos básicos de la Corte Penal Internacional.
y, como ustedes saben, actualmente es profesora investigadora asociada de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Entonces, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias.